El Barça ha empezado la temporada como un tiro y hoy lo vamos a analizar de la mano de Marc Castillo, comentarista y entrenador que nos va a dar su visión en profundidad sobre el conjunto dirigido por Joan Peñarroya. Bienvenidos y bienvenidas a Gigantes del Básquet. ¡Arrancamos! La temporada pasada del Barça fue realmente complicada. Muchos cambios, fichajes que no terminaron de funcionar y un curso que terminó sin ningún título. Por eso, la directiva optó por un cambio en el entrenador, dejando atrás a Roger Grimau, pasando a Joan Peñarroya. El Barça ha lucido en lo poco que llevamos de temporada con un equipo renovado, con un estilo en construcción y una identidad que puede llevar a un nuevo proyecto. Por eso, en el Gigantes Daily de hoy, ya tengo aquí hoy a mi lado a Marc Castillo, entrenador y comentarista en Movistar Plus, que conoce muy bien al Barça de Peñarroya. Bienvenido una vez más aquí, Marc. Para empezar, me gustaría preguntarte por cuál crees que es la principal diferencia entre el Barça del año pasado y lo poquito que hemos visto de este a cargo de Joan Peñarroya. ¿Qué tal, Sergio? Pues mira, encantado de estar aquí contigo. Para mí, bueno, evidentemente es un equipo que yo creo que mastica un poquito más las posesiones de lo que lo hacía el Barça del año pasado. Es un equipo que en defensa yo lo estoy viendo un poquito más sólido. Creo que los roles están bastante más definidos y que la carga de minutos de momento además está siendo pues muy, muy, Ujú. muy distribuida. Y bueno, pues esencialmente para mí esta es la diferencia más allá pues, de los cambios de perfiles que hemos visto. Y bueno, alguna versión un poquito mejor, por ejemplo, de jugadores como la Provítola, y una entrada pues un poquito más complicada, pues por ejemplo de Satoransky o de propio Juan Núñez, pero bueno, ahora ya vamos hablando un poquito de todo y lo vamos repasando con detalle. Sí, claro, porque es que hablamos de que el Barça ha empezado mejor, de que el conjunto blaugrana tiene una mejor, pinta mejor las cosas como son, pero también tiene, vamos a decirlo, mejores jugadores o jugadores que encajan mucho mejor en un estilo de juego que ya se ha ido desarrollando tanto durante la etapa de Saras como en el breve periodo del tiempo que estuvo Roger Grimau. Y claro, una de las cosas que más se repitió la pasada temporada y que ahora mismo ya has resumido tú muy rápido es que el equipo de Roger Grimau apenas evolucionó desde la temporada pasada, desde la pretemporada hasta que fueron eliminados por el Real Madrid en los pasados playoffs. Y Peñarroya en muy poquito tiempo lo que ha dejado entrever es que es un equipo en construcción, pero que trata de tener una identidad clara. Puedes destacar tres o cuatro cosas que dices, vale, este equipo ya se está empezando a diferenciar o está empezando a coger un poquito de forma. Y me gustaría preguntarte por cuáles crees que están siendo estos pilares del equipo que decías antes de la defensa, luego lo analizaremos con algunos datos que he sacado, pero en ataque, ¿cuál crees que está siendo la principal clave o esto que dices, bueno, el Barça es reconocible por esto? Sí, a ver, esta temporada yo creo que ya desde la configuración de plantilla ya buscan darle un giro sobre todo al tema de la generación, porque al final estás cambiando un perfil como el de Jokubaitis, que en principio consume más posesiones de las que genera, y te vas a un perfil como es el de Juan Núñez, que es bueno, un jugador muy distinto, que la idea es que sea pues eso, un creador de juego para acompañar a Satoransky y puntualmente lo que te puede dar también ahí la Provítola en el uno, que con la entrada de Panther pues podría haber comprometido su papel como ejecutor, y la verdad que él pues ahora también está ayudando mucho en posición de uno. Entonces bueno, pues por ahí yo creo que tenía un poco más de sentido la plantilla. También se ha racionalizado toda la rotación a nivel de exteriores más grandes, y vamos a la parte interior, que sobre el papel yo creo que ellos apostaban por el Vesely, Billy, Fall, que eran un poco estos tres los jugadores que ellos pensaban de inicio que estarían en el 5. Fichan a Metu, que yo creo que se lo imaginan como 4 puntualmente para ayudar al 5 en casos de lesiones, pero como idea fundamental que esté al 4 con Jabari Parker. Y me da la impresión de que la temporada de momento les está llevando a decir, ostras, pues el rendimiento de Meto al 5 nos está gustando mucho más y nos está dando muchas más posibilidades de lo que podíamos pensar en un inicio. Entonces, bueno, pues para mí la distribución de los pesos ofensivos pues sería esto, ¿no? Los creadores, de momento, pues mucho peso para la Provítola, bastante peso también, pero menos fortuna para Juan Núñez. Y después a nivel de interiores, pues producción cortita de Billy Hernán Gómez, productiva cuando está en pista, pero de momento pocos minutos porque yo creo que no les está dando en defensa el mínimo que le pide Peñarroya. Y bueno, pues Jabari Parker ejerciendo como verso libre, Metu también todavía un poco descontextualizado, pero yo creo que está dando pasos adelante. Y para mí un poco la construcción es esa, más allá pues, de lo que ya sabíamos, ¿no? Vesely y por ahí va, para mí la temporada del Barça ahora mismo en este punto es esto.
Sí, el caso de Metu, que es que lo saqué los datos cuando debutó la Supercopa, que decías, es que en NBA apenas ha pasado tiempo en el 5 y donde mejor está funcionando este breve tiempo que lleva en el Barça es como pivot, como un interior clásico de un rim runner, pero claro, es que su perfil es un 4 que ya no se estila tanto en el baloncesto, que es un tipo grande, pero que tampoco tiene tiro exterior como para que le puedas poner al 4 como si puedes hacer, por ejemplo, con Jamari Parker, que es más por temas físicos ha sido movido al puesto de 4, pero a mí me parece muy interesante el perfil de Metu porque ha sido un acierto lo que dices. Igual no se esperaba en este rendimiento o este encaje tan concreto y lo que yo creo que le va a permitir al Barcelona es tener la posibilidad de hacer descansar mucho más a Jan Vesely y que llegue perfecto a las ocasiones importantes, los partidos clave de fase regular de Euroliga, Copa del Rey, playoffs, etcétera, que es un poco lo que pasó el año pasado con el Barça, que no podían depender tanto de que Jan Vesely estuviese en plenas condiciones físicas para ser mínimamente competitivos, que era uno de los grandes peros que tenía el equipo el año pasado. Sí, porque yo creo que también el hecho de entrar con Peñarroya, que es un entrenador, pues evidentemente de más recorrido del que tenía Roger Grimau, yo creo que también le da más poso a él a la hora de decidir, pues bueno, pues voy a ser un poquito, vamos a racionalizar un poquito más la rotación. De momento, además, los resultados pues le van acompañando, porque no tiene esa necesidad quizás de demostrar, como sí que puede tener un entrenador que todavía tiene todo el crédito por ganarse, ¿no? Como era el año pasado el caso de Roger Grimau, que además también tuvo, pues bueno, un inicio sobre todo en el momento aquel de, no empezaron mal, pero después en diciembre tuvieron Sí. aquel bache tan importante, ahí sí que exprimieron mucho a los jugadores y al final las temporadas de los transatlánticos son de estar muy bien en momentos muy concretos y si tienes que estar bien para la Copa del Rey, tienes que estar bien en esas eliminatorias de Euroliga, evidentemente controlando porque te tienes que meter, ¿no? En ese top 8 top 10 en Euroliga y te tienes que meter en Copa del Rey siendo top Sí. 8 en este momento y en los playoffs al final. Pero bueno, puedes ir jugando un poquito con eso. Y para mí, pues por ahí es por donde el Barça pues, va a intentar ser un poquito más racional con este tipo de rotaciones. Y si les aparece un perfil como el de Metu, que igual no era lo que ellos pensaban y no era lo que ellos esperaban, pero que te va a ayudar a descargar de responsabilidad a Vesely, que al final es una pieza muy veterana y que te interesa que esté bien en esos momentos claves de temporada, pues para mí tiene todo el sentido también. Bueno, es que el tema de las rotaciones es algo que hemos visto ya de forma muy marcada en Liga Andesa, que Joan Peñarroya está rotando con los 12 jugadores que convoca, salvo la excepción del estreno contra el Granada, si no me equivoco, en Liga Andesa, que dejó a Billy sin jugar y a Brines jugó solamente creo que la segunda mitad. Lo que estamos viendo es amplias rotaciones, todo el mundo pisa cancha, todos los jugadores tienen un rol muy concreto, aunque sea pocos minutos, pero muy definido, y es ese el salto que podíamos esperar de un equipo que, insisto, está todavía en construcción. Podemos pensar que, por ejemplo, esta semana, perdón, este miércoles que juega contra la Estrella Roja en Belgrado, puedan tener problemas en ese sentido, pero todavía está conformándose la identidad del conjunto blaugrana. Y otro de los temas que quería hablar contigo, y ya lo has mencionado tú antes, es el tema de Juan Núñez, que creo que hay que ser bastante paciente con un perfil como el suyo, que es un base muy clásico, que viene de estar acostumbrado a tener constantemente el balón en el Ratio Far-Ulm, de ser la pieza central del ataque del conjunto alemán y que ahora en el Barça tiene que adaptarse no solo al siguiente nivel que le va a demandar la Euroliga, sino evidentemente a un rol donde tiene que compartir, como decías tú, con la Provítola, con Satoransky, que son jugadores muy contrastados en la competición, con un peso ya muy específico en el club. Y claro, hablando con algún amigo que conoce muy bien a Juan, que le ha seguido durante toda su carrera, decía, bueno, es que él es un grandísimo generador desde el bloqueo directo en el 2x2, pero que necesita que ocurran cosas alrededor suyo para que sea realmente productivo. Y claro, por ahora no lo estamos viendo, no sabemos si es por una cuestión de encaje, de lo que le ha pedido Peñarroya o por cualquier otra razón, pero me gustaría preguntarte por cómo crees que puede el Barça exprimir mucho mejor esa particularidad que tiene Núñez de ser uno de los mejores gestores del bloqueo directo de su generación. Sí, bueno, además en este inicio de temporada yo creo que estamos viendo a perfiles muy, muy jóvenes, porque al final el nombre de Juan Núñez hace mucho que circula y puede dar la sensación de que tiene más años de los que tiene, pero son 20 años, es un jugador que tiene 20 años a fecha de hoy. Evidentemente, su entrada en selección, su paso por Ulm, últimos momentos en los que estuvo también en Madrid, donde ya más se veía, ¿no? Más categorías inferiores de España, ya se veía pues, que este era el perfil del que acabas de hablar y que él necesita, pues hay que tener paciencia, evidentemente, porque requiere de adaptación al contexto, requiere de adaptación a los compañeros, requiere de velocidad de ejecución que en ACB
es muy exigente, mucho, muchísimo. Y pasa también en el caso, por ejemplo, de Mario Sansuperi, que al final, pues bueno, tenemos al chaval un poco desesperado, ¿no? Porque no le acaban de salir las cosas. Son jugadores que también están muy acostumbrados a quemar etapas y en que prácticamente en todos los entornos en los que se han ido moviendo rápidamente se han adaptado y rápidamente han podido imponer su juego. Y ahora en este traslado a máxima exigencia, en el caso de Juan Núñez, élite Ujú. absoluta. En el caso de Mario, pues igual un escalón por debajo por el perfil de equipo que es Manresa y las competiciones que disputa, pero es muy paralela a esa historia. Entonces, bueno, hay una parte de lo que tú comentabas también, evidentemente hay que generar un ecosistema propicio para él, eso va a requerir de tiempo, esto no vas a poder montarlo en un Ujú. mes desde que empezó la pretemporada, un mes y medio. Va a necesitar un poquito más de tiempo, pero sí, porque yo creo que el Barça en ese sentido le va a esperar. Tienes la opción de ir metiendo a la Provítola al 1 como se ha visto. Yo creo que sí que se esperaba una versión un poquito mejor de Tomás Satoransky, que no tiene un mal partido en Tenerife, pero que le ha costado un poco arrancar la temporada. Yo creo que en principio él tiene que ser el referente hasta que pueda Ujú. aportar un poquito más Juan Núñez. Y al final es esto, porque también cuando incorporan a Juan Núñez, yo creo que ese perfil también buscan incorporarlo para favorecer el desarrollo de Billy Hernán Gómez dentro del campo, que sabían que el año pasado, pues bueno, es especialista en el 2 contra 2, no lo tenías en plantilla. Y con la opción de Juan Núñez, yo creo que era incorporar a ese especialista también con la intención de darle un poquito más de cancha a Billy. Entonces, bueno, yo creo que el Barça se está construyendo en esa dirección y evidentemente todavía está lejos. Sí, porque ya vimos el año pasado que un poco las líneas del proyecto que delineaban después de la salida de Saras era construir un bloque de jugadores nacionales, lo que decías tú del caso de Juan Núñez este año o Billy el pasado curso, reforzar esa figura que ya vimos con el caso de Darío Brizuela o Joel Parra con esos fichajes tan importantes, pero que claro, lleva su tiempo y competir al mismo tiempo al máximo nivel es complicadísimo. Por ejemplo, el caso más reciente, que es el del Real Madrid de Pablo Laso, les costó también bastante lo suyo poder encontrar la manera de hacer funcionar todas las piezas en la misma línea, y eso que eran jugadores muchísimo más contrastados en la Euroliga y en el baloncesto en general. Y ya que estamos hablando de estilos y de proyecto, antes lo decías, la defensa es uno de los pilares de este Barça, o al menos es un poco lo que más destaca en este principio de temporada. Me ha gustado mucho cómo ha encajado James Anderson, que es un jugador que yo tengo una predilección especial con él por el carisma que tiene, por lo que impacta siempre saliendo desde las segundas unidades. Y sacándome datos que te decía al principio, antes de empezar la jornada de Euroliga, el Barcelona ahora mismo tiene el segundo mejor ratio defensivo de toda la competición, solamente por detrás del Zalgiris. Y eso, perfiles como Anderson, como Metu, como Abrines, que también está destacando bastante la parcela defensiva, creo que están ayudando un montón en ese sentido y son un cambio bastante importante respecto al año pasado. Sí, porque además el rendimiento defensivo del Barça, yo creo que Billy copa muchos de los titulares, porque al final está muy puesta la lupa encima de él, pero sí que es verdad que el resto de la plantilla, más allá evidentemente de que Jabari, por ejemplo, es un jugador que no se prodiga tanto, pero que bueno, se suele tapar bien en Uh ese -huh. aspecto, el resto de la plantilla sí que está bien compensado en ese sentido, porque no tienes grandes agujeros negros, más allá también pues del momento Lapro también pues puede pasar un poco peor, pero bueno, también es un jugador que más o menos se va a ir cubriendo. La entrada de Anderson a mí me genera muchas dudas en ataque, porque es Hmm. verdad que tiene ese puntito de caos que para, Le, que para le gusta ser demasiado protagonista en algunos momentos. Claro, yo creo que es una cuestión también de cómo se expresa él. Su baloncesto es ese. O sea, no puedes pedirle mucha actividad atrás y mucha cabeza y mucha tranquilidad adelante. Eso lo tienen poquísimos jugadores. Entonces, bueno, su baloncesto es así de efusivo, vamos a decir, tanto en defensa como en ataque. Eh, a mí me genera un poquito más de dudas en eso. Y sí que es verdad que a nivel de espaciar el campo. Yo creo que es una plantilla que se puede quedar un pelín corta. Va a depender mucho pues, del acierto de Jabari, del acierto de Abrines, que ya van temporadas en las cuales él, sobre todo en partidos importantes, no tiene ese punto de regularidad que yo creo que es el que te va a determinar, por lo que decíamos, ¿no? Sí. Porque las temporadas de los equipos grandes son de momentos y tienes que estar bien en esos momentos. Y es muy complicado y es muy duro y los jugadores yo creo que lo sufren también, pero en esos partidos has de estar bien. Y yo creo que el Barça ahí, pues bueno, vamos a ver cómo lo navega, pero va a necesitar tener cuantos más perfiles de espaciadores del campo fiables y en buen ritmo, mejor. Y por eso te decía que el fichaje de Anderson, pues yo creo que eso no te lo acaba de cubrir, como tampoco te lo cubría Kalinic. Sí. Entonces, bueno, pues sí.
Bueno, veremos cómo queda o qué tal luce finalmente este proyecto del FC Barcelona en Euroliga y sobre todo, evidentemente, en Liga Andesa, que es donde realmente van a terminar siendo diferenciales por el momento que atraviesa el proyecto. Muchas gracias, Marc, por pasarte una vez más por aquí por Gigantes Daily, por Gigantes del Básquet, que siempre está bien pausar un poco la actualidad para hablar de cosas más pensando a futuro, más pensando en cómo ha llegado a este punto un equipo concreto, que me parece siempre muy, muy relevante. Un placer, como siempre. Y el Barça esta noche jugará a las 8 de la tarde contra la Estrella Roja en Belgrado y este fin de semana, el domingo 20 contra el Baskonia a las 6:30 en Liga Andesa. Nos despedimos desde aquí, recordad suscribiros, darnos el like y dejarnos vuestra opinión aquí abajo en comentarios sobre lo que pensáis que nos puede parar esta temporada del FC Barcelona en Liga Andesa y sobre todo en Euroliga. Un saludo y hasta la próxima. Y aquí concluye el Gigantes Daily de hoy. Recuerda que tenemos mucho más contenido en el canal de YouTube, en Spotify y por supuesto en nuestra página web, en gigantes.com. Además, ya está a la venta la guía de la temporada NBA en nuestra tienda, en gigantes.com/tienda. Los 30 equipos analizados al detalle, con todos los datos e información clave. No te olvides de darle al like, seguirnos o suscribirte al canal donde nos escuches y dejarnos un comentario y sobre todo compartirlo con tu gente. Muchas gracias por estar al otro lado, un saludo y hasta mañana.